Rusia. Si le subo el volumen, escucho, ¿verdad? Bueno, pues sí, es que estaba viendo ahí tu nombre en unas tareas de la... Es producción de melón en Colombia en forma rústica. Pero ¿a qué me refiero en forma rústica? Vamos a ver cajas de madera, cajas de plástico, es un chirmol eso. Eh, es para consumo local de país. Cosa contraria, cuando hablamos de producción de melón, como los otros dos videos que los hizo Intagri, olvídense, melón de exportación es otro rollo, es otra mentalidad. Pero se los comparto para que vean cómo cambiamos cuando ya es para exportación, porque las medidas son más estrictas. Los dos son interesantes. Me gusta mucho el enfoque del de Colombia por una razón. Está hablando de la pilonera. Esa etapa de pilones no la hemos visto a detalle, pero básicamente lo que se ve ahí en la pilonera es lo que hay que hacer para cualquier hortaliza. Desinfección de sustrato, desinfección de bandejas y qué, bueno, la siembra, el manejo de la pilonera. No es complicado, pero ahí está detallado. Y si tienen dudas, no tengan pena, pregúntenle al vecino, pero a mí no. El, y los otros dos que ya son con más tecnología. Entonces, con ese refuerzo, vamos a, vamos a partir. En este caso, el melón es eh, origen Asia, África, y está bien difundido a nivel mundial. Para nuestro caso, porque ese es nuestro rollo, nuestro caso. Guatemala sigue ocupando el 17º lugar a nivel mundial. La producción de melón es fuerte. Ay, ay, ay. Eh, ahí les encargo que tratemos de entrar temprano a la clase. Ya son las 11 y otra vez me bloquean la presentación. Ahí les encargo, por favor. Para la que vino de último. No, son mentiras, son mentiras. Bueno, entonces, fíjense que aquí tengo una información de centralamericadata.com, el año 2014. Pero me van a decir, ahora me está presentando información vieja. Sí, es cierto, pero tiene doble sentido. Fíjense que a nivel de Centroamérica, Guatemala, Honduras, Costa Rica, son los países que abastecen a Estados Unidos de Europa para melón, entre otros, por supuesto. Pero lo interesante, mejoró el precio, dice acá, pero principalmente aquí más abajo se menciona de que Estados Unidos prohíbe el consumo de melones a nivel de distribución y se recomienda a todos los consumidores que tengan producto Made in Honduras que lo echen a la basura. Sin embargo, en lo que pide a consumidores estadounidenses tirar a la basura los melones hondureños y retirarlos inmediatamente de todos los supermercados. Es lo que dice aquí al final. Interesante, es un gran trancazo para la economía de Honduras, por supuesto, y es una mala reputación. Lo que pasa es que Honduras ha tenido, si no tengo mal la memoria, 3 veces he oído que tiene problema de contaminación de melón con salmonela. Eso no es juguete, entonces la implementación de BPAs, las certificaciones deben de darse a puro tubo, pero no solo darse, cumplirse.
Eh, porque de hecho, Honduras está certificado, las áreas de producción están certificadas para poder exportar, pero siempre hay, por dejadez técnica, administrativas, surgen problemas. Aspectos que vamos a ver en el cultivo de melón: etapa siembra, fenología vegetativa, floración, fructificación, cosecha. Hablando de melones, hay dos tipos de melones, el 1 y el 2. Nombres. El primer tipo, el cántalo, el Cucumis melo variedad reticulatus, según Linneo. Y el segundo tipo, el tipo Honey, y yo no, perdón por mi inglés, que no es muy fluido, Honey Deu, Cucumis melo variedad inodorus. Por ejemplo, en el tipo cántalo, o los llamados reticulados, tenemos el Delicious 51. Medida del melón, solo le voy a dar este ejemplo. Medida del melón es de 15 por 15 centímetros, es redondo. Peso en kilogramos, hasta 2 kilos. El peso promedio de la exportación anda alrededor de kilo y medio, 2 kilos, cuando es mucho más grande el jumbo. La pulpa maciza, medio gruesa y dulce. Cuando hablamos de dulzura en melón, hablamos de unos 12 a 14 brix. La cáscara es gris. La cosecha se da para este específicamente Delicious 51, la cosecha se da 86 días después de la siembra. Otro reticulato, por ejemplo, bueno, tenemos el Eddystone, el Gusto 45, el Jumbo, Hales Best, el Topset. Y estas son variedades, pero tenemos el Smith Perfect, que es redondo a ovalado, es grande, es una color naranja grueso, la pulpa es gruesa, es naranja, muy dulce, 14, la cáscara es reticulada y se cosecha a los 90 días después de la siembra. Este es un híbrido, es un híbrido. Sí, para que se den cuenta de qué estamos hablando, este es el tipo cantaloupe, o llamado reticulado. ¿Por qué? Porque tiene una como red que lo cubre. Eso es básicamente el reticulado. Y tenemos el tipo Honey Dew, el Inodorus. Ejemplo, la variedad Green Fresh. Es un melón de 16 por 18 centímetros, 2 kilos de peso. Verde, muy dulce. La piel es lisa. Días a cosecha, después de la siembra, 110 días. Esto es clave. Días a cosecha después de la siembra. Es clave porque eso nos dice más o menos cuándo se va a cosechar. Excelente exportación para Estados Unidos. Cuando hablamos de estos tipo DEU o tipo eh, Inodorus, estamos hablando de todos los melones de piel lisa, así como estos. Inge, Estos son, sí, adelante. disculpe, ese melón, digamos, es marcado en Zacapa. Yo creo que en Zacapa es donde producen esos. Este, ¿Cómo es que le llaman? Yo recuerdo que le dicen un nombre a la hora de venderlo, que no es el técnico, digamos. No, permíteme. Es el tipo Harper, así le llaman, tipo Harper. Así es que ese es bien bueno, Inge. Es bien rico. Es delicioso, sí, es cierto, muy bueno. Sí, es cierto, comúnmente se le llama tipo Harper. Eh, bueno, ya vimos los dos tipos, los que hay, el reticulado y el inodorus.
Existen características que los diferencian. El cántalo, el reticulado, se caracteriza ¿por qué? Porque cuando ya llegó a su punto de corte, es fácil separarlo. Solo se jala y se separa del pedúnculo o del peciolo. Pregunto. No me están poniendo atención. Tal vez sería me imagino yo pues, que es del peciolo Inge, a la hora de... No, vos, hombre, el peciolo es de la hoja. El pedúnculo es del fruto, es el palito del fruto. Pero está bien, pues, gracias. Pedúnculo. Entonces se separa con facilidad del pedúnculo, de ese receptáculo que lo une con la guía. Posee, por eso dice fácil abscisión. El ácido abscísico es el que favorece esa separación. ¿Posee redecía? Sí. Es rico, altamente rico en vitamina A y muy aromático. Su olor es fuerte, delicioso. Características del honeydew o del tipo Harper que dijimos, todo lo contrario. Para cosecharlo hay que cortarlo con cuchillo. Es piel lisa, poco aromático y bajo en vitamina A. Sí, estamos bien. Características para el cultivo de melón. Clima cálido, básicamente. De 0 a 1000 metros. Normalmente se está cultivando, ¿qué? 200, 300 metros sobre el nivel del mar. Como ya lo mencionó ahí, yo creo que fue Chepe. Zacapa, número 1 en producción de melón. ¿Por qué razón? Porque ahí se produce el 85% de melón. Luego sigue, ¿qué? Jutiapa y Santa Rosa, que es quien produce el resto, y un 2% lo produce el resto de departamentos, con clima cálido, por supuesto. Temperatura de 18 a 35 Celsius, humedad relativa de 60 a un 70%. Inge, Pues, sí, adelante. disculpe que le interrumpa, pero yo Claro. tengo una duda existencial. Porque, por ejemplo, acá en Izabal es como un clima también cálido, húmedo, se podría decir. Y acá no se ven producciones de hortalizas, Inge. Y en Zacapa es también cálido, pero es un poco más seco y ahí sí hay producción de hortalizas. Por qué se debe eso? Pues yo qué sé, vos. Yo qué sé, ¿por qué me metes a clavo? No, me estoy mentira, vos. Permíteme. ¿Por qué en Izabal? Vos pregunto, ¿Izabal produce yuca? Pues que yo sepa, no, Inge. De verdad, no. No Ah, he ya. escuchado ningún lugar donde produzcan yuca. Ya, lo que sucede es de que básicamente por el clima cálido, hablamos de hortalizas de clima cálido, como cuál, la yuca. Eh, ya, la yuca. Díganme ustedes, qué otras hortalizas de clima cálido hay? No me acuerdo. Tal vez la sandía, Inge. También, por supuesto, sí. ¿Qué otras? El tomate. La yuca, Ya dije yuca. El chile jalapeño, Inge. Sí, chile jalapeño, gracias. Y de coles, ¿cómo se llama esa que es de chibolitas? El que tiene Brócoli. como repollitos. Col de Bruselas. Col de Bruselas. Excelente, gracias. Sí, hay varias hortalizas típicas de clima cálido,
pero no se producen allá porque mucha precipitación. Pero es cuestión de tiempo. Básicamente yo se lo atribuyo a la precipitación y posiblemente la frontera agrícola para esas hortalizas no ha ido creciendo para allá, para Izabal. Pero, sin embargo, es cuestión de tiempo. Yo les digo que en Cobán, en 1980 solo se cultivaba maíz y frijol y caña para hacer licor, boj. Pero hoy por hoy, vamos a ver Cobán, Alta Verapaz, papa, whisky, eh, brócoli, repollo, arveja, ejote francés. La frontera agrícola se movió para allá por las condiciones de buen suelo, la buena temperatura, condiciones ideales para el cultivo. En este caso de Izabal, yo considero que es cuestión de tiempo para que vaya siendo invadido según la necesidad e ir creciendo en hortalizas para ese lado. Porque, bueno, eso es lo que yo considero. Para continuar entonces, estamos con Cucumis Melo. Clima cálido, alturas hasta metros, pero podemos, idealmente se cultiva 200 y 300 metros, nítido, sobre el nivel del mar. Humedad relativa de 60 a 70, suelos francos, ricos en materia orgánica, el pH del suelo de 6 a 7, nítido. Si se dan cuenta, son generalidades y siempre las vamos a seguir viendo, pero porque son aspectos que nos definen el éxito o fracaso de la explotación. Solo para hablar de generalidades, también tenemos, ¿qué es lo que se hace primero? Preparación del suelo. La época de siembra más o menos es de octubre hasta octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. ¿Por qué razón? Porque hay, bueno, época de siembra y época de cosecha es más o menos desde noviembre, diciembre hasta mayo. Normalmente hay 2 ciclos de producción de cosecha, noviembre y diciembre, y el otro ciclo que se mueve de enero a mayo. ¿Por qué lo digo? Porque si se dieron cuenta son 3 meses del ciclo del cultivo, 90 días más o menos, en algunos es 80, sí, pero más o menos por ahí anda. Distancia siembra. Y que conste, estamos hablando más de Guatemala. Esto es lo que se hace. No les estoy hablando que cultivo con bolsas, con su... No, Guatemala no trabaja así. Aunque existe esa opción. Y En disculpe, sí, se me había ido internet, no escuché bien cuando dijo lo de época de cosecha. Escuché que dijo de noviembre a diciembre. ¿Y cuál eran las otras fechas? es de enero hasta mayo. Gracias, Inge. Bueno, normalmente la siembra es... bueno, se tienen las 2 opciones, siembra directa y siembra con pilones. Ya evolucionamos, ya brincamos a pilones. Y esa es la tendencia general. ¿Por qué razón? Porque la planta es muy pequeña, la planta es un bebecito que si no lo cuidamos, si no lo consentimos, se nos va a arruinar. Virosis es problema en cucurbitáceas. Entonces, si no la protegemos de virosis, olvídense, las echamos a perder. Ahí nos vamos a dar cuenta de que les estoy hablando de que hablamos básicamente de densidad poblacional. ¿Por qué razón? Porque una planta puede producir 1, 2 o 3 frutos. Y entonces, si no tenemos el 100% de la plantación, tenemos un 50%, estamos perdidos. Pero vamos a ver ese análisis más adelante. En primer lugar, método de siembra, trasplante. Distancia entre surco, 1,80 hasta 2 metros. Y entre planta, desde 40 hasta 90 centímetros.
Algunos manejan hasta 30 centímetros distancia entre planta y planta, pero eso ya es decisión técnica. Colocación de la bandeja se refiere a un plato. Imagínense un plato común y un plato para sopa. Esa es una bandeja. ¿Y qué es lo que hace esa bandeja? Y escalado, por supuesto, no es así lleno como el plato. Escalado. Lo que hace es separar el fruto del suelo, el fruto de plástico. Vamos a hablar de eso también. Se hace primer volteo a los 4 días después de colocar la bandeja. Estoy hablando tips, cosas importantes en el cultivo. El primer volteo se hace 4 días después de colocar la bandeja. Segundo volteo, 4 días después del primer volteo. Y luego, 4 días después se hace la aplicación de yeso. El yeso se le aplica a la pelota, al fruto, por una razón, para evitar de que el sol queme al fruto. Por eso se hace la aplicación de yeso. Yeso o cal. La otra es la fertilización. La fertilización independientemente, normalmente se hacen 3 aplicaciones cuando se hace al suelo. La primera, segunda y tercera, pero independientemente de qué se le vaya a aplicar, cómo, qué fórmula, qué cantidades. Normalmente al momento del trasplante se aplica, el 20% del nutriente. A los 30 días, el 50% de los nutrientes y a los 50 días, el 30% de nutrientes. Eso es lo mejor que se ha dado. Eso es cuando se hace la siembra cuando se hace la fertilización al suelo. Cuando se hace la fertilización en fertirriego, entonces ya cada semana o cada 15 días se está cambiando la dosis de fertilización. En el video número 2 de Infoagro, bueno, en el segundo video, tenemos 3 videos, pero uno es rústico. Y existe video 1 y después video 2. En el video 2, ustedes pueden leer la información, porque sí se tiene acceso a la información ahí, y se van a dar cuenta de que existe ya fórmulas para nutrir a la planta. Ahí se pueden guiar con lo que es nutrición. Y tenemos que... Para mí, básicamente, la fertilización, 20, 50 y 30%. A los 0 días, a los 30 días y a los 50 días. Esa es una fórmula. Otra es con fertirriego, como ya se lo repetí, y eso. O en todo caso, si ustedes quieren ser más puntuales con su fertirriego, Universidad La Molina les da una recomendación de nutrición. Y por supuesto hay otras fuentes. Yo creo que ahorita que están llevando el curso con el ingeniero Chinchilla, se pueden dar cuenta o preguntarle a él cómo funciona todo este rollo. Es cierto, Javi está llevando nutrición vegetal con el ingeniero Chinchilla, ¿no? Nosotros ya llevamos ese curso, ingeniero. Ah, perdón, con razón que está creída, ¿sí? Ah, bueno, entonces ya saben cómo manejar la nutrición, supongo. Sí, ¿sabes cómo nutrir una plantación de melón o de sandía con fertirriego, Fabi? Pues la idea la tengo, ingeniero, pero nunca lo he hecho. Ah, sí, se entiende. Ya. Sí, la idea es, con eso es bastante para empezar, porque no estás perdida. Importante, mínimo unos 20,000 frutos por manzana.
Mínimo unos 2 o 3 frutos por metro lineal de camellón o de la cama. Hablando de nutrición, lo que sí se recomienda es aplicación foliar 30 días después de germinada la planta o desde el trasplante para adelante, aplicar Bifolan Forte u otro fertilizante foliar completo, Bifolan Forte dice acá, u otro completo. La recomendación aquí es de 2 litros por manzana cada 15 días. De cajón, voy a aplicar insecticida más Bifolan, voy a aplicar fungicida más Bifolan, o aplicar insecticida más fungicida más Bifolan, también sí se puede, no hay problema. ¿Sí está clara la información? ¿Sí copiaron? Repetir esa parte, Inge, por favor. Ingeniero, Sí, Mari. ¿puede repetir la parte de la fertilización, por favor? Resumiendo, la fertilización usted debe de comer a su planta, punto. Y que eso es lo que dijo que era foliarmente 30 días después de ¿qué quiere decir ahí? Ah, 30 días después de germinada. DDG. Germinó. La planta germina más o menos entre 6 a 8 días y 30 días después ya le hacemos la aplicación del abono foliar. El que ustedes quieran, el que les guste más. Lo importante del abono foliar es que tenga microelementos. No nos interesa más nitrógeno, fósforo, potasio, porque de cajón se lo estamos dando en el suelo. Pero, perdón, María, no, María, Fabi, la fertilización, si bien es cierto que aquí estoy mencionando una forma de fertilizar, pero la recomendación básicamente es hacer la primera fertilización al momento del trasplante. ¿Y qué voy a aplicar ahí? Lo que la planta necesita, pero solo le doy el 20%. La segunda fertilización a los 30 días, ¿qué le voy a dar? Lo que la planta necesita, pero solo el 50%. Y en la tercera fertilizada, a los 50 días de edad de 50 días después del trasplante, le voy a dar el 30% de comida que hacía falta que le diera. Ingeniero, ¿Sí vos? ¿esos 30 días equivalen a la etapa de floración o por qué a los 30 días? En estos 30 días, después del trasplante, ya estamos en floración y en formación de fruto. Vamos a ver un poquito más a detalle todo ese desglose. Pero sí estamos floreando, ya estamos floreando y ya tenemos fruto en desarrollo. Hoy sí, no hay duda. Adelante uno. 6 a 8 días tarda en germinar. Bueno, solo permitan. Tenemos plagas, enfermedades, problemas. Y ya. Híjola, ya. Mejor entonces hablemos de lo que es. Básicamente, preparación de suelo. La preparación de suelo en caso de melón y sandía es clave, importante. Fester, ¿cuál es el nombre técnico de la sandía?
Ahí sí, el Minecraft. Ay, Dios, papaito, usted me está quedando en todo. Danilo, Efri, Ya no me recuerdo, ingeniero. No le va a ay, mentir. alguien que se recuerde, jóvenes. Citrullus latanus. ¿Cirulos qué? Citrullus lanatus. Lanatus es. Satinizado la tenía. No, pero se vale, o sí, sí, se vale. Yo también me equivoco, no tenga pena. Todo el mundo se equivoca aquí. Eh, la preparación del suelo es clave, importantísima. Si hay si hay un suelo compacto, se pasa al subsolador, profundiza 60 centímetros más o menos, rompemos costra del suelo, pasamos arado, el arado de preferencia lo pasamos cruzado en una dirección y la siguiente perpendicular a la que ya se pasó. Posteriormente pasamos, ¿qué? Bueno, para hacer la cama, hacemos camellones y luego, y luego lo dejamos en camellones o lo hacemos o dejamos cama. Importante, cuando ya se tienen las camas hechas, se le pone el sistema de riego por goteo, se le pone mulch plástico. Algunos no lo utilizan, otros sí lo utilizan. Ustedes ya les compartí la información del uso del mulch. Ya saben de que sí tiene características, ventajas, pero tremendas en agricultura. Solo con que me conserve la humedad, solo con que me reduzca la incidencia de malezas, aumenta la temperatura en el suelo, estimula más el crecimiento de la planta, olvídense. Para mí eso es ganancia. El uso del mulch es importante. Y posteriormente, normalmente en el caso de melón y sandía sí se ha utilizado desinfección de suelo. Ya sea por nematos, o sea por insectos, o sea por hongos. La desinfección de suelo en melón es fuerte. Me parece que melón es el cultivo que más bromuro de metilo consumía. Hoy sí me acuerdo, ya me recordé. Bromuro de metilo. Que hoy por hoy ya no se usa bromuro de metilo, que era porque está prohibido, ya se lo dije, pero, y se lo repito para que lo tengan presente, porque ahora ya es mala palabra. Ahora se utiliza metansodio. Es un biocida, mata semillas de malezas, mata nematos, mata malezas, mata insectos, mata hongos, y es un excelente producto. Metansodio, que comercialmente se llama Vapan. Y Vapan. Hay otro nombre comercial que no lo tengo en mente ahorita, pero ingrediente activo, Vapan, metansodio. El Sius, sí. Eso es para desinfectar los suelos, dijo. Sius. Ya, gracias. Ingeniero, Sí, ¿en qué soy. dosis se utiliza el metansodio? ¿En qué dosis? Ajá. Lea el panfleto, mamaita. No. Me recuerdo que se utilizan 750 kilogramos por hectárea. Es en peso. Y es líquido, pero es en peso. Más o menos por ahí anda la dosis por hectárea. ¿Qué es lo que se hace? Es de que primero las camas se le pone el sistema de riego, se le pone el mulch y luego se le inyecta se humedece el suelo a capacidad de campo y ya cuando está bien húmedo el suelo, entonces se le inyecta. Este líquido, al estar en contacto con
medio ambiente con el agua, con el suelo, se gasifica y se difunde en toda la cama. Por lo tanto, destruye todo lo que es vida. Y entonces empezamos con pie derecho. Inge, y con lo de costos, no es tan caro hacer eso. Con costos. No es caro, por la misma razón. Nuestro punto de partida, nuestro punto crítico acá es densidad poblacional. ¿Ven la belleza que tengo aquí atrás? Esa es mi plantación de sandía. Ahí lo que están viendo ustedes es ven planta, 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 no ven agujeros, no ven espacios vacíos, no, ahí todo tiene planta. ¿Por qué razón? Porque la densidad poblacional es clave. Si yo tengo el 100% de mi plantación, me estoy asegurando una buena ganancia. Pero si yo tengo un 95, 90, 85, 80, 75, por ejemplo, lo primero, lo que se siente más cuando mi densidad poblacional baja es la ganancia, la utilidad. Llega un momento en que por lo menos salgo tablas. Lo que invertí lo rescaté, pero no es el chiste del negocio, pues el punto de vista es empresarial. Por lo tanto, es inversión, no es gasto en el uso del metansodio. Fíjense que el metansodio es un producto que así se llama en el mercado, pero realmente en el ingrediente activo que es biocida es el metil isotianato. Metil. No, perdón. Es metil isocianato. Metil isocianato. Ingeniero, otra pregunta, digamos, ¿cuántos días antes nosotros, o bueno, cuánto tiempo antes se debe desinfectar el suelo? Antes de establecer digamos, nuestra plantación. Normalmente lo hacen en los primeros 15 días antes de... ¿Por qué razón? Se hace la aplicación. Normalmente se les da 10 días se hace la aplicación y se deja 10 días que actúe. Después de esos 10 días, se espera que se libere para poder hacer el trasplante. Por lo tanto, entonces, son 15 días los que se manejan normalmente. Inge, ¿cuál fue el otro ingrediente activo que dijo metil? No sé qué más dijo, es que se me volvió a ir el internet. Así, pero ahí lo escribimos en el chat. Metil isocianato. ¿Por qué es importante el metil isocianato? Fíjense que no sé si han escuchado ustedes hablar de la biofumigación. No. La No, biofumigación es nada más que la incorporación de hojas de crucíferas, repollo, brócoli. Esas hojas de las crucíferas se incorporan en la cama, en donde se va a hacer la siembra. Entonces se incorporan en la cama, se le pasa el rotavator. ¿Sí conocen el rotavator? El rotavator incorpora, rompe la hoja, la incorpora con el suelo y la desaparece. Ingeniero, ¿qué es el rotavator? No han llevado mecanización. Yo no la conozco de nombre. Le estamos No te- llegando, ingeniero. Ay, Dios. Y de paso que con Denis Reyes, ¿no? Sí. Ah, la puchica, nombre, excelente. No, aquel sabe, hombre. Pero no sé, no, son mentiras. No, aquel es tipazo. El rotavator es un implemento que se acopla al PTO del tractor, a los 3 puntos de contacto.
y que lo que hace es de que activa, es un implemento que trabaja a altas revoluciones en el suelo. Y al pasarlo en el suelo, lo que hace es de que deshace todos los terrones y deja el suelo bien mullido, bien suelto, bien nítido. Y deja la cama y después se pasa la encamadora y nos queda pero una belleza. Nítida la cama, bien hechecita, así bien pareja. Mejor si tiene buena humedad el suelo para que quede esa forma de la cama. Pero si no conocen el Rotavator porque están llevando el curso, no tengan pena. Solo métanse a internet, Rotavator. Rotavator se escribe. Y ahí lo van a ver. El Rotavator, pero tiene otro nombre ahora que me recuerdo. Bueno, Inge, disculpe, pero en sí, ¿cuál es la función del metil isocianato? gracias, sí, porque ya me estaba desviando. Lo que sucede es de que al comprar las hojas de las crucíferas, repollo, brócoli, que son las que contienen mayor concentración, y al pasarle Rotavator y en ese suelo con buena humedad, olvídense, se incorpora la materia orgánica y lo que hace es de que se libera metil isocianato. En forma natural. Por eso es una biofumigación, porque el producto viene de las hojas de las crucíferas y se deja ahí. A mí me decían de que con 2, 3 días es suficiente, pero yo tengo mis reservas. Yo considero que con unos 5 días, 7 días, una semana que esté actuando ahí es mejor, pero esa es mi percepción. Ingeniero, Sí, vos. disculpe una pregunta. Fíjese que un día yo estaba viendo un video en donde las hojas de yuca las desmenuzaron y las colocaron así como, por ejemplo, en un huerto para el control de las hormigas. No sé qué efecto tendrá o a qué se deberá, porque investigué, pero no encontré nada. Híjole, no me la sé, vos. No me la sé. No sé. Disculpa. Pero entonces, eh, gracias. Volviendo otra vez a las hojas de crucíferas, la proporción que se utiliza es 1:1. ¿Qué quiero decir con esto? Yo voy a preparar una cama que tiene, si quieren verlo así, mi cama tiene una densidad de 1. Mi cama tiene, o sea que por cada metro cúbico de suelo, yo voy a aplicar 1 metro cúbico de hoja. Yo creo que es más claro eso. Ahí no hay tiene un volumen de 10 metros cúbicos, por ejemplo. Ah, bueno. Entonces le voy a aplicar 5 metros cúbicos de tierra y 5 metros cúbicos de hojas de crucíferas. Le paso el Rotavator, lo mantengo con buena humedad, lo cubro con plástico, por supuesto. Y entonces le doy 5 días, 7 días de que actúe y se libera el metil isocianato y me actúa como biocida. ¿Sí estamos ahí? Recuerden que les pregunto si tienen dudas. Si no tienen dudas, está bien, qué bueno. ¿Puede repetir, para Inge, sobre eso de biocida? ¿Repetir qué vos? Sobre que dijo que el metil también se podría utilizar como biocida. Ya. En forma comercial tenemos el Vapan, metansodio, pero realmente su fórmula química es metil isocianato. Metil isocianato existe en las hojas de las crucíferas, principalmente en brócoli y en coliflor.
¿no? Y repollo. Sí, los tres, los tres. Entonces lo que se hace es de que se hace la aplicación en relación 1 a 1. Si yo tengo 2 metros cúbicos de tablón, voy a aplicarle 1 metro cúbico de hojas de crucíferas y 1 metro cúbico de tierra. Eso lo pico, lo revuelvo bien, 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 lo riego para que tenga buena humedad, no exceso de humedad, solo humedad a capacidad de campo. Luego lo cubro con plástico y automáticamente le doy una semana para que se descomponga, para que se libere el metil isocianato. Y lo que hace ahí es de que actúa como biocida, me mata todo lo que tenga vida ahí. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, ya, gracias. Excelente, no hay pena. Entonces desinfectamos, se desinfecta con las áreas de producción de melón o de sandía 15 días antes y posteriormente ya antes del trasplante típico, por favor, para hortalizas, es clave. Antes del trasplante el suelo tiene que estar húmedo. No como en el video que van a ver ahí, que puchica, dice uno, la gran puchica, en terrones están sembrando o trasplantando. No, no es así. Ustedes consientan a sus bebecitos porque si estresan a una planta, sí la recuperamos, sí, pero se estresó. Ya desde ahí estamos empezando mal. ¿Estamos? Bueno, entonces luego empezamos ya con hacer trasplantes. La planta, hablando de trasplante, la planta en germinar tarda de 6 a 8 días. La planta para germinar en bandeja. Me fascinó cómo lo ponen a germinar en un cuarto oscuro, con alta temperatura, buena humedad, excelente. Eso aplica para todas las hortalizas. La bandeja ya está desinfectada. Normalmente se lava las bandejas como tienen reuso, se lavan con agua y jabón y antes de utilizarlas se sumergen en una solución con cloro. Normalmente para desinfección se utilizan 100 partes por millón de cloro. Y bueno, pues tenemos la bandeja, el sustrato. Si tenemos problema porque nuestro sustrato, que siempre este es comprado, el pit moss que le llaman, es marca, por supuesto. Si tiene problemas de contaminación, hay que desinfectarlo. Y lo voy a desinfectar con metansodio, por ejemplo. Desinfecto mi sustrato, desinfecto mis bandejas, hago la siembra sobre esas bandejas. Esos detalles lo tiene el video. Y posteriormente, entonces empiezo a hacer pongo a germinar. Ya cuando germinó, ya la saco donde están las plantas expuestas al sol para que empiece a desarrollar, porque es ahí donde empieza a funcionar. Normalmente la planta la vamos a estar sacando. En el video 1 mencionan de que la planta se trasplanta cuando tiene unas 6 a 7 semanas. Aquí en Guatemala se está sacando de 5 semanas, 7 por 1, 35. Al mes o a los 30 días se está sacando la planta lista para el trasplante. Y esas decisiones técnicas las considera cada quien. Planta con una hoja verdadera ya desarrollada, o con 2 hojas o con 3 hojas. Es el gusto de cada quien. Lo que sí es cierto que si la planta está muy pequeña, es muy delicado llevarla a campo. Pero entonces, bueno, pues 30 días, 35 días, estamos sacando la planta, la llevamos a campo y la trasplantamos e inmediatamente se le pone la cobertura microtúnel. Microtúnel. ¿Conocen el microtúnel? Sí. Bueno, Ingeniero. excelente.
Excelente. ¿Qué es lo que hace el microtúnel? Solo va a proteger a la planta durante un mes o menos. Es agril, se pone agril, se pone ese, no es plástico, sino que es solamente esa manta de agril. Comercialmente es agril, pues, y nos sirve para proteger a la planta de ataques de insectos, plagas, chupadores, transmisores de virus. Ese es mi problema. Por lo tanto, le coloco el agril y cuando ya empieza la floración se va a dar 15 días más o menos después del trasplante. Flor masculina. La planta tiene flor masculina, flor femenina y flor hermafrodita. Primero sale la flor masculina con grano de polen. Y lo que hace es de que, bueno, dice uno, ya está floreando, entonces voy a levantar el agril. Porque unos 10 días después empieza la floración femenina o la floración hermafrodita, que es la que yo necesito que se polinice. Normalmente se utilizan de 5 colmenas por hectárea para polinización. Otro criterio es decir, voy a utilizar una colmena, una caja de abejas por 5,000 metros cuadrados. Normalmente yo he visto que se colocan de 4 o 5 por hectárea. Y paramos la mano ahí, ¿les parece? Porque ustedes tienen que almorzar o recibir clases y yo voy a almorzar. ¿Estamos bien? Sí, ingeniero, todo bien. Clarísimo. Gracias. Bueno, excelente. Nos vemos para el próximo.